¿Largamos? Sí. Buenas tardes a todos, yo soy el doctor Federico Villamil, soy el director de este curso que hemos titulado de Hepatología en Red. Voy a tomarme unos minutos para darles la bienvenida y para explicarles cómo va a ser la mecánica del curso, el temario y otros aspectos. Hasta el momento hay 370 inscritos y esta cifra creemos que va a ir aumentando en la medida que ustedes mismos difundan el curso si es que les resulta atractivo. Hay participantes de muchas provincias argentinas y también los alegra mucho saludar a los amigos de Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Guatemala y Venezuela. Así que vamos a empezar explicando brevemente la filosofía del curso. Este curso es un esfuerzo conjunto de la Fundación para la Docencia e Investigación de las Enfermedades del Hígado, que tengo el honor de presidir, y del Hospital El Cruce, vehiculizado a través del sector telemedicina, que es de donde nosotros estamos transmitiendo. Por eso mi primer agradecimiento es para la gente de telemedicina que ha trabajado muchísimo para que este curso sea una realidad, al doctor Alejandro Koch, que es su director, a Cecilia López y Soledad Oliveira, que son las que están todo el día trabajando en esto y las encargadas de que esto salga tan bien como esperamos, y también a Novartis Argentina, cuya contribución nos permitió acceder a una serie de recursos técnicos para que ustedes puedan acceder a esto desde su computadora personal o incluso desde su teléfono. Este es un curso de hepatología que está dirigido a médicos que atienden pacientes con enfermedades del hígado. No es un curso para especialistas, es un curso más para generalistas con interés en el hígado, más allá de que todo el mundo puede encontrar cosas que sean atractivas y que les sirvan para su práctica clínica. Este es un curso de inscripción libre y gratuita, por lo tanto todos ustedes siéntanse libres de invitar a colegas que les pueda interesar y que quieran participar del curso. Este es un curso que dura un año, así que van a tener tiempo para inscribirse, y la idea es que aquellos interesados deben conectarse por vía de correo electrónico a telemedicina. Ahí tienen la dirección electrónica. La duración programada de este curso es de un año, pero eso puede extenderse si las condiciones se dan y si hay interés. El curso se dictará el primer martes de cada mes, desde las 16 hasta las 17:30 horas aproximadamente. El programa, como van a ver, incluye distintas modalidades educativas. Hace un tiempo, con algunos que ya han participado de otros cursos de Fundié, hicimos una encuesta de la que muchos de ustedes participaron, y en base a eso hemos decidido que este curso va a constar de distintas modalidades educativas. Las clásicas conferencias, el manejo práctico de situaciones clínicas frecuentes, la discusión de casos clínicos, y también vamos a incluir un mini curso de anatomía patológica, mini porque constará solo de 4 clases. El temario, como ustedes pueden ver, es muy generoso. Por un lado, vamos a hablar de prácticamente todas las enfermedades que ustedes ven en la práctica clínica, como ven en el menú de la izquierda, y a esto le vamos a agregar algunas clases sobre las bases de la tomografía y la utilidad de la tomografía computada y la resonancia magnética, cosa que la mayoría de los encuestados encontró atractiva. En el menú de la derecha es más vinculado al manejo de la cirrosis, incluyendo el trasplante. Así que estos temas van a ser analizados, algunos como conferencias, otros como manejo práctico y otros como casos clínicos. Los docentes de este curso van a ser todos los integrantes de la unidad de hepatología y trasplante hepático del Hospital El Cruce, a los cuales se suman 2 radiólogos
el doctor Bernal y el doctor Maguire. Así que van a estar en contacto con distinta gente en cada una de las presentaciones. El sistema operativo que utilizamos para este curso permite que ustedes formulen preguntas orales o escritas al final de cada exposición. Lo que les vamos a pedir es que hagan clic en el chat, hagan las preguntas y bueno, vamos a contestar todas aquellas que estén dentro del tiempo que tenemos asignado para luego de cada exposición. Y aquellas que no contestemos lo haremos después por correo electrónico. Así que ustedes conéctense con el chat y pregunten lo que quieran. En el futuro próximo dispondremos de un campus virtual para que aquellos que no participaron de alguna sesión del curso puedan acceder al material en forma diferida y ya les comunicaremos esto respecto a la fecha de disponibilidad. A los 6 meses y al final del curso les enviaremos una evaluación sobre el contenido y los docentes para que ustedes lo completen en forma confidencial y anónima. Este tipo de cosas ayudan a que uno pueda mejorar, ya sea en el segundo semestre o en el segundo año, si decidimos continuar con el curso. Entonces, sin más que aclarar, les comento entonces cuál va a ser el programa de hoy. Vamos a empezar con una conferencia a cargo del doctor Cairo sobre esteatohepatitis no alcohólica, diagnóstico, estadificación e historia natural. Después yo voy a analizar el manejo práctico de una enfermedad común e importante como es la hepatitis autoinmune. Y la última sesión va a ser la de Ignacio Roca con un caso clínico sobre ascitis. Entonces recuerden que luego de cada uno de estas conferencias o casos o manejo podrán hacer preguntas y lo tienen que hacer a través del chat. Entonces damos por iniciado el curso y lo dejo a Fernando para la primera conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. A muchos de ustedes los conocemos y ya las caras ahí en las imágenes son muy gratas para recordarlos y nos veremos próximamente. A mí me tocó hablar de esteatohepatitis no alcohólica. No voy a hablar del tratamiento, eso va a ser otra conferencia durante el año. Lo que vamos a hablar inicialmente es de epidemiología, historia natural, fisiopatogenia y manifestaciones clínicas, pero para hablar de hígado graso nos tenemos que remontar a no hace tanto. Fíjense que a principios de la década del 80, como pueden observar, se estableció que tener hígado graso era tener acúmulo de triglicéridos por arriba de un 5% de la estructura de los hepatocitos, es decir, tener más del 5% de lípidos en los hepatocitos se definía como hígado graso. Obviamente esto no vinculado al consumo de alcohol. Así que a partir de ahí surgió una de las patologías que hoy más conocemos y que más dolor de cabeza nos va a traer en los próximos años. Fíjense que el hígado graso va de la mano del sobrepeso y a pesar de todas las medidas que se han tratado de establecer para disminuir el incremento de la masa corporal en la población global, o en la población occidental, fíjense que de un 20% hoy estamos superando el 30% de personas a nivel mundial que tienen un BMI superior al 30, es decir, si aumenta el BMI, aumenta la concentración de grasa. Y esto es muy interesante porque cuando uno mira la distribución a nivel internacional, puede ver que si establece una línea que separa a Occidente de Oriente, la prevalencia de hígado graso en la región occidental casi duplica a la oriental.
Esto es un dato muy importante y vinculado a la alimentación, porque si traemos un asiático a vivir a Occidente, es muy probable que después del año de haber vivido acá ya tenga hígado graso. Por lo tanto, está claramente relacionado con lo que comemos la enfermedad por hígado graso. Como pueden ver también, la prevalencia de inflamación asociada a hígado graso, es decir, la variante NASH, no es lo más frecuente, sino se estima que va entre un 3 a un 5%. Cuando uno mira la evolución en el tiempo de esta enfermedad, tener grasa más inflamación nos orienta a entender de que ese paciente va a evolucionar en daño hepático progresivo, desarrollo de fibrosis, y en el estadio terminal a la formación de cirrosis y sus complicaciones, llámese complicaciones propias de la cirrosis o el desarrollo de hepatocarcinoma, con la consecuente necesidad de trasplante o muerte. Como dije hace 2 minutos, este es un problema grave y que no tiene miras a que disminuya. Y como le puedo mostrar en estas diapositivas, que ahora van a tener ustedes en imágenes, cuando uno mira la evolución en el tiempo, lo que se estima que en los próximos 10 años, la proporción de pacientes que tengan enfermedad hepática vinculada a grasa, en su variante inflamatoria, que es la esteatohepatitis no alcohólica, va a incrementar el estadio de fibrosis casi al doble. Fíjense que son trabajos donde muestran prevalencia en diferentes países occidentales, pero tanto en Estados Unidos como en España, el nivel de pacientes que van a progresar a estadio de fibrosis 4, en presencia de NASH, se duplica. Si uno mira la historia natural de esta enfermedad, está claro de que el paciente que tiene esteatosis hepática muy probablemente no desarrolla una enfermedad hepática severa o que progrese en fibrosis, pero si se le asocia la inflamación, es decir, la variante NASH, como lo pueden observar en el segundo rectángulo, a partir de ahí el riesgo de que esa fibrosis aparezca y se desarrolle y que evolucione a una cirrosis existe en forma significativa, a tal punto de que se estima de que del total de pacientes con NASH, un 30% va a desarrollar enfermedad hepática severa con riesgo de descompensación. Y esto es un poco como nos pasa a nosotros con las variables económicas. No se pueden parar y suben, y como ustedes ven, en diferentes estudios poblacionales y estimaciones en los próximos 10 años, ustedes pueden ver que hay 3 líneas. La celeste clara, que es la superior, la celeste o azul, que es la intermedia, y la gris, que está muy cercana al eje inferior. Cuando ustedes ven esas 3 líneas, la primera habla de cirrosis descompensada, es decir, que en esteatohepatitis no alcohólica la progresión y aumento de frecuencia de cirrosis descompensada es en forma exponencial, lo mismo que las muertes vinculadas, como es la línea azul más oscura, pero también si pueden observar la línea gris, que es la que está más abajo en cada uno de los gráficos, esa línea habla del riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Fíjense que en todas las poblaciones el hepatocarcinoma va de la mano. Tal es así que cuando uno mira lo que ha pasado, y esto es para confirmar lo que se establece como pronóstico en los próximos 10 años, si uno mira para atrás, qué pasó desde el 2000 en adelante, la frecuencia de pacientes que ingresan en lista de espera para trasplante hepático por esteatohepatitis no alcohólica ya en estadio cirrótico se ha incrementado en forma significativa. Ahora, muy bien, ¿a qué se asocia tener hígado graso? Y eso es parte de la historia. Este trabajo, que es uno de los que marcó el hito en la enfermedad metabólica y vinculación con el hígado graso, todos conocemos que el paciente que tiene obesidad tiene un 90% de chance de desarrollar hígado graso. Los pacientes que tienen dislipidemia, en un 75% de las situaciones van a tener hígado graso, los mismos los hipertensos arteriales, y los pacientes diabéticos, que es una subpoblación donde uno tiene que tener más control todavía por la severidad de la evolución, casi en un 40%. Por lo tanto, si yo veo en el consultorio un paciente que tiene hipertensión, dislipidemia, y un BMI mayor a 30, es muy probable que tenga hígado graso sin tener que hacer una ecografía. Estos datos son de una base argentina que se hizo en el 2009, donde sobre el total de pacientes que había sido evaluado
el 90% tenían síndrome metabólico, que ahora ya no se llama así, y dentro de esa población un 20% tenían hígado graso y entre 3 y 5 desarrollaban esteatohepatitis no alcohólica, es decir, la población que más riesgo tenía de desarrollar enfermedad progresiva y severa. Y en la población obesa, fíjense que el 80% tenían hígado graso. Entonces es muy probable que uno vea, y en la práctica diaria así es, porque es la primera causa de consulta, la presencia de hígado graso en su variable simple y con inflamación. Siempre se discutió si el hígado graso debía estar alejado del consumo de alcohol. Entonces la primera pregunta que uno hace cuando ve a un paciente con hígado graso es si consume o no alcohol. La realidad es que después de mucho tiempo se estableció que si el paciente hombre consume menos de 30 gramos de alcohol por día o la mujer menos de 10, ahí sí se puede establecer que ese hígado graso tiene un origen metabólico y no vinculado al alcohol. La pregunta que queda en el medio, si el consumo disminuye el riesgo cardiovascular, eso es una realidad que se refutó en un trabajo reciente del Lancet, donde estableció que no hay ninguna dosis que disminuya el riesgo cardiovascular y sí todas las dosis aumentan el riesgo de enfermedades no solo hepáticas, sino neoplásicas. Por lo tanto, ese es un concepto que ahora está cambiando. ¿Cómo se clasifica el hígado graso? El hígado graso se clasifica en el asociado al consumo de alcohol, como recién les contaba, según las dosis, y en el hígado graso no vinculado al consumo de alcohol, que es del cual nos vamos a referir hoy. Obviamente el hígado graso primario en su variante simple y de esteatohepatitis, no las secundarias que uno muy comúnmente puede ver vinculado a drogas, tales como los corticoides, la amiodarona, trastornos nutricionales y metabólicos más severos como las lipodistrofias. Hay un camino para llegar a esta enfermedad. El paciente desarrolla hígado graso, que es la situación inicial de la enfermedad, con el acúmulo de lípidos en forma de vacuolas, como lo ven en la diapositiva. A eso se le asocia la inflamación y la balonización como signo de injuria hepatocelular, y ahí empieza la carrera para desarrollar enfermedad hepática severa. La fibrosis característica, que es sinusoidal y a predominio en la zona central, y la etapa final, que es la cirrosis. Ahora van a ver las dos diapositivas que faltan, y con eso tienen el camino histológico para el desarrollo de la enfermedad hepática. Por lo tanto, uno ya tiene claro que tener, desde el punto de vista histológico, grasa y nada más, tiene muchísimo menor riesgo de desarrollar una enfermedad progresiva. Lo que sí ha cambiado es que si el paciente tiene inflamación o depósito o signos indirectos de injuria hepatocelular, como es la balonización, claramente ese paciente tiene más chance de desarrollar enfermedad hepática severa. Entonces hoy uno lo puede establecer que si el paciente histológicamente tiene inflamación, balonización del hepatocito y hialina de Mallory, que es un elemento que uno lo conoce también en el alcohol, que es el colapso de los filamentos intermedios del citoesqueleto, y fibrosis asociada, a esos pacientes, como pueden ver, del estadio 2 en adelante, tienen mayor riesgo de progresar. Eso obviamente está demostrado en diferentes trabajos. Uno de ellos, como pueden ver ahí, de Facio, en columnas azules, es argentino. La progresión histológica depende de las características histológicas iniciales. Y como pueden ver ahí abajo, hoy está bien estudiado que un paciente que tiene esteatohepatitis no alcohólica, es decir, NASH, es decir, inflamación junto con la grasa, tiene chances de progresar un estadio de fibrosis cada 7 años. Eso es lo que se estima. Mientras tanto, en el paciente que tiene hígado graso sin inflamación, sin otro signo de injuria hepática, ese paciente es probable o que no desarrolle, o que si la desarrolla lo hacen en forma muy lenta y casi duplica en el número de años la posibilidad de desarrollar injuria hepática crónica. Pero sí está claro, volviendo siempre al estadio histológico, que si el paciente tiene balonización, inflamación y fibrosis, tiene peor pronóstico de vida, tanto por enfermedad hepática, como pueden ver en las líneas amarillas, por enfermedad cardiovascular. Y este es un dato, sobre todo para los clínicos. Cuando un médico ve un paciente con hígado graso, no solo tiene que pensar en el hígado,
sino tiene que pensar que ese paciente tiene mayor riesgo cardiovascular ya desde el estadio inicial. Con solo tener grasa en el hígado, el riesgo cardiovascular y las chances de morir por el hígado son mayores. Y tan mayores son que cuando uno lo mira con otras líneas de sobrevida, como es el consumo de alcohol o de hepatitis C no tratada, los pacientes tienen la misma chance de morirse por progresión de enfermedad. Más allá de las características histológicas, existen variables clínicas que aumentan el riesgo de que ese paciente desarrolle enfermedad severa. Esas variables clínicas son principalmente la edad, es decir, a mayor tiempo de exposición del hígado graso, mayor chance de desarrollar enfermedad hepática severa. La obesidad, y está claramente vinculado a la peroxidación lipídica. Los pacientes obesos tienen mayor circulación de ácidos grasos y eso impacta directamente en el hígado, más allá de la insulinoresistencia. Y por último, y esto sí es importantísimo, la diabetes. Antes no le dábamos mucha trascendencia a decir hígado graso y diabetes, y hoy está claramente demostrado que los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de progresión, de tener variables más severas del hígado graso con inflamación y progresión de fibrosis, a tal punto de que hoy se recomienda en todo consultorio de diabetología que los pacientes tengan una evaluación hepática con análisis, ecografía y eventualmente FibroScan, porque esos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar cirrosis. Y fíjense que cuando uno mira los datos demográficos, tener diabetes o sobrepeso siempre predomina en la población de cirrosis por NASH. Por lo tanto, es más datos que confirman la situación clínica. Y lo mismo cuando uno mira la evolución y riesgo de pronóstico de progresión, el paciente que tiene NASH tiene la misma chance de complicarse y desarrollar cirrosis que el paciente que tiene virus C y no se ha tratado. Desde el punto de vista de la fisiopatogenia, hay dos estructuras fundamentales. Una, que yo lo considero el malo de la película, que es la masa de tejido graso que tiene el cuerpo. Hay ciertas características del tejido graso, y sobre todo el abdominal, que tiene la capacidad de producir diferentes sustancias, pero hay dos sustancias que afectan directamente al funcionamiento del metabolismo lipídico en el hepatocito. Uno es el factor de necrosis tumoral y otro es la adiponectina. Cuando uno mira la circulación de los lípidos en el hepatocito, la molécula de triglicérido queda en el citoplasma, pasa por el retículo y a partir de ahí se une a una proteína que lo lleva a que es una chaperona que lo lleva a la ApoB100 y ahí forma la molécula de VLDL que así sale del hepatocito. Pero cuando los pacientes tienen sobre todo un aumento de los niveles de insulina, y bueno, ahí también ven que hay interferencia con el virus C, pero eso daría la explicación de, por ejemplo, hay ciertos virus, por ejemplo el genotipo 3, que tiene más grasa, y eso es por la interferencia del metabolismo lipídico a nivel hepatocelular. Pero la presencia de aumento de niveles de insulina, que es característico de los que tienen resistencia periférica aumentada, lo que genera es que ese camino no se desarrolle y la molécula de triglicérido queda dentro de la célula. Cuando esa molécula de triglicérido queda dentro de la célula, aparece esta palabra, la lipooxidación, que hoy se puso de moda porque se cree que la lipooxidación de las moléculas de grasa que quedan en el hepatocito son la principal causa de la disfunción hepatocelular. Si ustedes tienen imaginación, lo que ven ahí son el mismo hepatocito acumuló grasa, pero abajo hay una imagen oval más rosada con una bolita roja adentro. Esa es la balonización. Quise expresar eso en un esquema, pero lo que demuestra esto es que cuando hay lipooxidación, lo primero que sufre es el retículo endoplásmico. Se activan vías de muerte celular y de disfunción, y el primer indicio de eso es la balonización, que es, desde el punto de vista histológico, un signo de sufrimiento o injuria hepatocelular. No solamente el tejido graso nos genera un problema hoy en los pacientes que tienen esteatosis, sino que los trastornos de la microbiota, la disbiosis, que es este desbalance entre las bacterias que hay en el intestino, está demostrado que tienen ciertas características. El sobrecrecimiento aumenta la permeabilidad intestinal y a partir de ahí piensen que toda la sangre va por la vena porta al hígado. Cuando llegan los lipopolisacáridos al hígado estimulan la respuesta inflamatoria local, que es la segunda línea. Y lo más interesante, que es el tercer punto,
Cuando uno biopsia un hígado con esteatosis y el paciente no toma alcohol, muchas veces tiene algunos elementos que hacen sugerir que la lesión histológica parece alcohol, balonización, hialina de Mallory. Lo que se ha evaluado, y esto con diferentes trabajos que ahí tienen las referencias, es que las poblaciones bacterianas que cambian en los pacientes con hígado graso tienen capacidad de producir etanol endógeno. Entonces ese etanol sería también un elemento de injuria directa sobre el hepatocito. La presentación clínica del hígado graso es variable. Si el paciente está cirrótico es fácil, porque presenta características de un cirrótico compensado o descompensado. El problema es cuando no tiene ningún síntoma porque el paciente no está cirrótico, y la verdad que no hay mucho para decir porque es raro que tenga algún síntoma, pero sí el 95% de los pacientes refieren a algo, que es la sensación de órgano presente. ¿Cuál es la hipótesis? Que se cree que la acumulación de grasa ocupa espacio y pesa, y esa sensación hace que la cápsula se modifique, se distiende, y ese síntoma, ese dolor presente, que no es un dolor intenso, sino signo o síntoma de órgano presente, está ahí por esta situación. En el laboratorio es una enfermedad hepatocelular, por lo tanto lo que va a tener es alteración de las transaminasas, siempre el predominio de la ALT sobre la AST, porque si se invierte uno tiene que sospechar o que tiene fibrosis o que el paciente consume alcohol. Y es raro que presente enzimas de colestasis o bilirrubina en el caso de que esté cirrótico y descompensado. Pero el dato más importante es que hasta un 30% de los pacientes pueden no tener manifestaciones bioquímicas. Por lo tanto, que tenga hepatograma normal no significa que la enfermedad esté presente o que sea severa. Por lo tanto, el hepatograma solo no me puede establecer riesgo. Cuando uno tiene un paciente con hígado graso en el consultorio, le gustaría saber qué tiene o qué pronóstico tiene ese paciente. Entonces, hasta ahora no hay un elemento que nos permita establecer con un análisis de sangre el pronóstico. Probablemente eso se venga en el futuro, ahora se está estableciendo lo que se llaman biopsias líquidas, que en realidad no es una biopsia, sino una muestra de sangre con diferentes marcadores subrogantes de fibrosis e inflamación. Pero ¿qué tenemos hoy en la práctica diaria? En forma muy burda, decir, bueno, si yo tengo un paciente con diagnóstico de hígado graso por ecografía, hepatograma alterado, BMI, diabético y demás, parámetros de inflamación como son la proteína C reactiva o la ferritina pueden ayudarnos a orientar que ese paciente puede tener mayor riesgo de inflamación en ese hígado. Y obviamente siempre hablando sin biopsia. Estamos hablando en la consulta diaria. Con la ferritina surge un dato muy importante. Para que tengan una idea, la ferritina obviamente se pide de rutina, pero hasta el 50% de los pacientes con NASH tienen ferritina elevada. La ferritina elevada puede ser un aliado o un dolor de cabeza cuando uno lo ve. Y la forma más simple de establecer si es aliado o un dolor de cabeza es pedir una saturación de transferrina. Ahí tienen la fórmula por si no le hacen la saturación en el laboratorio. Si la saturación está alta, esa ferritina se asocia a sobrecarga de hierro, y si la saturación está baja, es un marcador de reactante de fase aguda y que orienta más a la inflamación. Obviamente que en los pacientes que tienen ferritina alta y más en los que tienen saturación alta, lo que hay que avanzar es con un estudio de cuantificación del hierro para saber si alguna otra conducta más allá de la dieta y el ejercicio nos permite mejorar el pronóstico de los pacientes. Tanto pesó la ferritina en este síndrome que ya hace unos años, ahora está cayendo la moda, pero hace 2 o 3 años se estableció este síndrome, que es el DIOS, fácil acordarse, que es un trastorno metabólico de sobrecarga de hierro, que es tener hígado graso con ferritina alta y con saturación alta. ¿Qué diferencia tiene eso con el que tiene saturación baja? Es que estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar cirrosis, mayor riesgo de tener complicaciones cardiovasculares, de desarrollar cáncer, y por lo tanto en este contexto lo que se recomienda es que si vos confirmás que el paciente tiene sobrecarga de hierro, el tratamiento sería, más allá de la dieta y el ejercicio, la flebotomía. Pero bueno, eso es parte del manejo. Volvemos a la consulta y tenemos un paciente con hígado graso. Para uno poder establecer
cuál de esos pacientes tienen mayor riesgo de fibrosis sin tener que hacer una biopsia ni un fibroscan. Desde hace muchos años, como este trabajo que fue del año 99, se demostró que si el paciente tiene más de 45 años, tiene un BMI mayor a 30, si tiene más AST que ALT o es diabético, ese paciente tiene mayor riesgo de desarrollar fibrosis y sería la población donde uno tenía que actuar y tener presente en el manejo clínico sin avanzar en un procedimiento diagnóstico invasivo. Obviamente después de esto, que fue ya hace 20 años, hace 12 años se estableció el primer score que venía también de la mano de Angulo, que es el score de fibrosis, el NAFLD score, que mide diferentes parámetros clínicos y bioquímicos y que da un puntaje. Y ese puntaje lo que permite establecer es que tenga o no mayor riesgo de tener fibrosis o no avanzada, con un área bajo la curva respetable, y la característica que tiene es que en los pacientes que da menos 1,45 tiene un valor predictivo negativo alto para establecer de que ese paciente no tiene enfermedad avanzada, y lo mismo cuando tiene valores mayores a 0,6, y ahí se establece, es decir, hay diferentes scores, y esto es fácil, no se lo tiene que acordar, se mete en internet y calculan el score, pero en la práctica diaria, si vos ves un paciente con hígado graso mayor a 45, diabético, con ferritina elevada, son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar fibrosis. Otro de los scores, pero es más de lo mismo, y eso es para que se lo acuerden, el score de Bar, BMI, laboratorio y glucemia, lo mismo el cociente AST-ALT, y probablemente los que más se utilizan hoy, y sobre todo en los trabajos de investigación, que son el APRI y el FIB4. El FIB4 también tiene la característica de establecer cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad hepática avanzada, es decir, con fibrosis avanzada, utilizando parámetros clínicos como son la edad, parámetros bioquímicos como son la AST y las plaquetas, y a partir de ahí establecer un riesgo o una potencialidad de diagnosticar qué pacientes tienen mayor o menor tasa de fibrosis. Obviamente, más allá de los scores, tenemos otros métodos para establecer si el paciente tiene o no fibrosis, y más allá de esto que les decía antes, que son los scores clínicos, o el fibroindex, que es también utilizando marcadores subrogantes de fibrosis. También están las imágenes, y en las imágenes tenemos los datos más burdos, como la ecografía, la tomoresonancia, que solo te establecen parámetros de fibrosis o de hipertensión portal cuando la enfermedad está avanzada, o el FibroScan, que es lo que más se utiliza hoy, sobre todo con la sonda XL, porque los pacientes tienen BMI mayor a 30, para establecer el diagnóstico. Entonces, las chances de establecer diagnóstico por los métodos por imágenes clásicos es muy variable, y eso es lo que tenemos hoy para acercarnos al diagnóstico, pero está claro que si uno tiene un paciente con hígado graso y le puede hacer un FibroScan, y si le agrega al FibroScan un método o un score de los que les mostré antes, como el FIB4 o el APRI, tiene un área bajo la curva superior al 90%, y lo tienen 0,96, es decir, muy alta para establecer pronóstico o riesgo de que esos pacientes tengan o no fibrosis. Y no solo eso, como tienen ahí, también pueden establecer por la dureza del hígado si esos pacientes tienen riesgo de tener hipertensión portal clínica o manifiesta. Ahora, muy bien, me dicen ¿para qué sirve todo esto? Y este gráfico yo lo uso en casi todas las conferencias de NASH, porque probablemente acá está el futuro del manejo de los pacientes, porque cuando uno establece grado de fibrosis y grado de inflamación o injuria hepática, puede establecer después con qué tratar. Entonces uno puede medir en grado de inflamación o balonización, establecer el score histológico, que ahora lo vamos a ver, o en grado de fibrosis establecer el score de fibrosis, y a partir de ahí elegir cuál es el mejor tratamiento. Si la enfermedad es leve, medidas higiénico-dietéticas; si la enfermedad es muy inflamatoria, antiinflamatorio; si es fibrótica, antifibróticos; o si es las dos cosas, estimular tratamientos combinados de antifibróticos y antiinflamatorios. La histología claramente es el elemento princeps para hacer el diagnóstico, no solo de grasa, sino de inflamación, sino de fibrosis, y si tiene o no sobrecarga de hierro. Y esto nos permite establecer un pronóstico. Ya hace muchos años se estableció un score histológico que suma 8 puntos y que ahí lo tienen determinado. Si el paciente tiene grasa
suma de 0 a 3, si tiene inflamación también suma de 0 a 3, si está balonizado, es decir, que el hepatocito está hinchado, pierde su estructura geométrica, también suma 2 puntos, y obviamente el estadio de fibrosis, en el cual lo único que cambia es que la fibrosis no solo es de F1 a F4, sino que incluye la fibrosis sinusoidal y sobre todo en zona 3. A partir de ahí se estableció un score histológico para conocer en qué situación clínica está el paciente y hasta de pronóstico, pues ya se lo mostré anteriormente. Tiene un problema la histología, y esto hay muchos trabajos que lo han demostrado. Cuando la enfermedad hepática es leve o no tiene enfermedad, ahí es donde más patinan los patólogos en ponerle el sello, no cuando la enfermedad es severa, donde todos tienen el diagnóstico claro y pueden establecer con eso, el médico tratante, un pronóstico. Para resumir y finalizar, el hígado graso es un cuadro clínico que engloba 2 patologías puras. Una es la esteatosis simple, sin potencialidad de progresar, y la esteatohepatitis no alcohólica, que esa tiene alta chance de progresión. Acuérdense, un estadio cada 7 años. Más allá del patrón histológico, la edad, la diabetes, la obesidad y el tiempo de exposición a la noxa son factores pronósticos, no solo por el hígado, sino por el corazón. Los pacientes con esteatohepatitis y con riesgo de desarrollar NASH, es decir, con inflamación, que son esos que yo les decía por edad, AST, ALT, diabetes, etcétera, son el subgrupo que uno debería hoy biopsiar o acercarse con un método no invasivo para conocer el grado de fibrosis. Y si bien existen marcadores no invasivos para establecer riesgo de pronóstico o riesgo de fibrosis, hoy todavía no tenemos más que la biopsia hepática para saber dónde el paciente está realmente parado y nos permite establecer un pronóstico a mediano y largo plazo. Gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo. Acá la leemos y se la contestamos. Desde el chat, que lo escriben, ¿no? Por vía chat. No sé, la doctora Ligorría, ahí que la estoy viendo. Salude, doctora, si quiere. Ahí se ríe. Ahí saluda. Y para los que recién se hayan conectado con una cuestión de que no se podían ingresar a la sala, recuerden que los tenemos identificados y le vamos a enviar el resto de la actividad, de la charla, que no han podido participar. Y les pedimos disculpas por no poder conectarse. Pueden preguntar, no sean tímidos. Ya preguntaron, si hay que hacer screening en los NASH sin cirrosis. Sí. Evaluar por diferentes scores o por clínica o por sospecha qué paciente puede tener más o menos fibrosis y hacerle un método de screening, inicialmente no invasivo, y posteriormente, en el caso de que considere que la enfermedad es moderada, severa, la biopsia es lo que va a permitir establecer el diagnóstico final. Hoy no tenemos otra cosa para ofrecer, pero no estamos lejos de los primeros tratamientos para enfermedad hepática por grasa, así que el futuro va a determinarse con esa tablita que yo les mostraba. Score de histológico, el NAS score, para decir fibrosis o no, y, para decir inflamación y valorización sí o no, y el fibroscan o la misma histología para definir fibrosis leve, moderada o severa, y ahí el tratamiento. Esteatosis con hepatograma normal. Sí. Esteatosis en eco con hepatograma normal, gracias. 30% de los pacientes con esteatosis tienen hepatograma normal. Y si ustedes se fijan, es un elemento más para tener en cuenta al momento de establecer si tiene o no riesgo de desarrollar fibrosis. Acuérdense, edad, diabetes, más AST que LT, pero no es el único elemento. Y ferritina, a ver, es otro de los elementos a tener en cuenta. Si tiene algún parámetro sugestivo de que tenga enfermedad avanzada, aunque tenga hepatograma normal, la recomendación es hacer inicialmente un método no invasivo.
Y entonces con BMI normal, Bueno, ¿qué factores importan? esa es la población más compleja. Y ahora, bueno, en todos los trabajos recientes se está hablando de la estatosis con BMI normal y que sería una desgracia latinoamericana, que está vinculado a un trastorno genético del PNPLA3. Hay varios trabajos, el más fuerte es boliviano y ahí sí que estamos complicados, porque a pesar de tener BMI bajo, los pacientes progresan, por lo tanto se toma igual que en un paciente que tiene criterios para tener enfermedad avanzada. En esa es la población donde hay que ir a estudiar más con métodos no invasivos y o hasta biopsia. ¿La ferritina qué cambia en ese contexto? La ferritina es un marcador fácil de utilizarlo en la práctica para tener una orientación hacia ver si el paciente tiene o no inflamación vinculado. No es categórico y de hecho en el mundo no se utiliza la ferritina como un elemento para decir NASH o no NASH, pero ayuda en la práctica. Por lo tanto, tener ferritina alta, como les dije, 50% de la población con hígado graso la puede tener. Y el segundo paso siempre es buscar la saturación de transferrina para establecer si tiene sobrecarga de hierro, donde el pronóstico es otro y el tratamiento es otro, a el que tiene hiperferritinemia por reactante de fase aguda, donde ahí vos ves que el paciente mejora su ferritina cuando hace dieta y ejercicio. No vamos a hablar de tratamiento, pero acuérdense que el descenso de peso cambia todos los parámetros del laboratorio, incluyendo la ferritina. A los que hacen preguntas de tratamiento hay una. Sí. Tratamiento, si no contestes ahora. Otra pregunta es en el seguimiento, ¿cada cuánto eco, cada cuánto hepatograma? No, nadie lo sabe eso. No hay una recomendación para decir cada cuánto se hace. Entiendan que los cambios se hacen en tiempos prolongados. Es decir, vos no podés esperar que si el paciente empieza con conductas higiénico-dietéticas terapéuticas, eso va a cambiar a los 3 meses. Por lo tanto, no se recomienda antes de los 6 meses algo. Lo más importante en esta población no es la consulta con el hepatólogo, es la consulta con el nutricionista o los grupos de ayuda para esa población, porque después dejan de venir. Terminamos. Bueno, gracias. Dale. Sí, ahí está. Bueno, vamos a continuar con el programa. El doctor Caro es el presidente de la Sociedad de Hígado y dijo que no es lo más importante ver al hepatólogo, siempre lo más importante es ver al hepatólogo. Pero bueno, él se refería a otra cosa. Bueno, yo voy a hablar ahora del manejo práctico de una enfermedad, quizás la más compleja, quizás la más divertida, en el sentido que es una enfermedad que desafía comúnmente al médico, como es la hepatitis autoinmune. Es una enfermedad en donde el diagnóstico y la indicación de tratamiento pueden ser difíciles y por lo tanto tiene un margen de error grande. ¿Por qué hablamos entonces del manejo práctico? Bueno, justamente por eso, por lo difícil que es a veces el manejo. Y esto hace que además de saber cómo se diagnostica una hepatitis autoinmune, hace falta creatividad, porque a veces en los grises hay que construir un diagnóstico, y como en todo hace falta sentido común. Y la experiencia a nosotros nos ha indicado que esto comúnmente falta, y en esta enfermedad es un ejemplo muy importante que vamos a ver en el desarrollo de esta conferencia. Todos sabemos que si viene una chica joven, ictérica, con acné y amenorrea, tiene 800 de transaminasas, 5 gramos de gamma globulina y un factor antinuclear positivo, falta que la paciente entre con un cartel diciendo tengo una hepatitis autoinmune. Ahí está. Ahora bien,
esto, digamos, no representa ningún problema. Durante años también pensamos que era una enfermedad bimodal, con una forma clínicamente agresiva en la adolescencia y en la infancia, y una forma tranquila en la posmenopausia, y un poco el medio quedaba vacío. Y hoy sabemos que esto tampoco es así. La hepatitis autoinmune se puede ver a cualquier edad y en ambos sexos. Es rara en el hombre, pero no cabe ninguna duda que puede existir. Por lo tanto, hoy el concepto prevalente es considerar a la hepatitis autoinmune en todo paciente que tiene una hepatitis aguda o crónica que es de etiología indeterminada. O sea que uno ha descartado otras causas de hepatitis viral. Dicho de otra forma, cuando algo es indeterminado o criptogénico, siempre hay que considerar a la hepatitis autoinmune. Esto tiene una ventaja clara. Si uno tiene un alto nivel de sospecha, uno va a aumentar la cantidad de pacientes diagnosticados, y como esta enfermedad tiene un tratamiento efectivo, uno va probablemente a prevenir con el tratamiento que los pacientes evolucionen a lo que no queremos que evolucionen. Pero simultáneamente tiene una desventaja, y esa desventaja es que hay un alto margen de error diagnóstico, y el error diagnóstico lleva a un tratamiento innecesario. Ahora, acá cuando hablamos de tratamiento innecesario, hablamos de una droga que es eficaz pero que tiene un alto precio. Si uno toma a los pacientes con la forma juvenil de esta enfermedad, todos los efectos cosméticos son una causa común de suspensión del tratamiento, y la suspensión del tratamiento ya sabemos en qué termina, especialmente en estas formas juveniles. Y si tomamos las mujeres posmenopáusicas, todas estas comorbilidades que son propias de la edad se incrementan notablemente con los corticoides. Así que este no es un tratamiento gratis. Y ni que hablar de las complicaciones infecciosas, que pueden ser dosis dependiente porque las vemos fundamentalmente en los enfermos que reciben dosis muy altas, y son frecuentemente fatales, especialmente cuando se dan dosis altas en un enfermo que no las necesita, como veremos más adelante. El diagnóstico de la hepatitis autoinmune en gran parte es complejo, porque a diferencia de otras hepatopatías, en esta enfermedad no hay un test diagnóstico, no es como la hepatitis B, que pedimos un antígeno de superficie, o la hepatitis C. Esta es una enfermedad en la cual el diagnóstico se construye. Y generalmente hay 4 elementos que se toman no solo en los scores de las recomendaciones de las sociedades, sino también en la práctica clínica. Entonces, el primero de ellos es la presencia de autoanticuerpos en títulos respetables. Pero un 30% de los casos son formas seronegativas, y especialmente las formas agudas de presentación. Es decir, el paciente tiene una hepatitis autoinmune pero no tiene autoanticuerpos. Después está un marcador diagnóstico de muchísimo peso en esta enfermedad, en mi opinión igual o aún mayor a los autoanticuerpos, que es la elevación de gamma globulina, o especialmente de su fracción IgG, particularmente en pacientes que no tienen cirrosis, porque los pacientes con cirrosis de cualquier etiología pueden tener una gamma globulina alta. Pero al igual que los autoanticuerpos, la hipergamaglobulinemia puede faltar. Esta es una enfermedad en la cual la biopsia hepática es un complemento muy útil, especialmente en el paciente no cirrótico, porque es una enfermedad muy activa, una enfermedad que tiene mucha hepatitis periportal o hepatitis de interfase, que puede tener una predominancia de plasmocitos en el infiltrado, que puede tener balonización periportal en rosetas, pero muchas veces hay pacientes que tienen características histológicas atípicas y la biopsia no nos permite sugerir o ratificar el diagnóstico de autoinmunidad. Y esta es una enfermedad muy interesante porque la respuesta al tratamiento termina siendo un parámetro diagnóstico. Es decir, si uno le da corticoides y el paciente mejora, avala el diagnóstico de autoinmunidad. Pero tampoco es 100% válido porque, como toda enfermedad autoinmune, no solo hepática, esta es una enfermedad que evoluciona con recaídas, con brotes, tiene valles y picos. Así que, como dije antes, en esta enfermedad
diagnosticar es un arte, es decir, uno tiene que sumar y construir. A veces es muy fácil y a veces, como dije, es bastante complicado. Ahora bien, la importancia de los autoanticuerpos es innegable. Y si ustedes miran los scores del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune, que no necesariamente hay que respetar, pero es donde se juntan los expertos máximos, no existe el diagnóstico de hepatitis de autoinmune en ausencia de autoanticuerpos, más allá de que todos sabemos que hay formas seronegativas. Sin embargo, un bajo título o la ausencia no descarta una hepatitis autoinmune y de la misma forma, un título muy alto no establece per se el diagnóstico de esta entidad. Y por lo tanto, toda vez que ustedes tienen una enfermedad hepática y un autoanticuerpo positivo, sea el factor antinuclear o el músculo liso, hay básicamente tres opciones. Que sea una hepatitis autoinmune, que el paciente tenga otra enfermedad hepática con un autoanticuerpo positivo y que no sea una hepatitis autoinmune, o lo mismo y que el paciente tenga una colágenopatía que justifique el autoanticuerpo y que el anticuerpo no evidencia enfermedad hepática. Y este es un ejercicio que hay que hacer todo el tiempo. Sobre todo, les dije, porque el tratamiento no es un tratamiento inocuo. Ahora, hay muchísimos problemas con los autoanticuerpos. De hecho, en mi opinión, es una de las prácticas más heterogéneas y menos confiables de la práctica clínica y patológica. Los autoanticuerpos no son específicos de órganos, especialmente los autoanticuerpos comunes, el factor antinuclear. Pueden aparecer tarde en el curso clínico y por lo tanto, si uno piensa que un paciente tiene una hepatitis autoinmune y los autoanticuerpos son negativos, bueno, repítanlos. Pueden aparecer y desaparecer. Y el otro gran problema, el problema mayor, es la extrema variabilidad entre los laboratorios, especialmente para el factor antinuclear. Así el paciente viene con un factor antinuclear de 1 en 360 moteado y pasa a 1 en 40 homogéneo o a ser negativo. Y uno no sabe qué laboratorio, digamos, tiene razón. Hay múltiples sustratos comerciales y, como en todo, la experiencia profesional para leer un autoanticuerpo por inmunofluorescencia sigue siendo un dato muy importante. Ahora, como ustedes saben, para detectar un anticuerpo antinuclear, uno puede usar el famoso matambre, que es estómago, riñón de roedores, de ratones, lo que se llama el matambre, hígado, estómago y riñón, o uno puede pasar a la tecnología moderna desarrollada para la reumatología fundamentalmente, es decir, usar células HEP2 que tienen un núcleo enorme y uno puede decir, el ANA es positivo, tal título por diluciones y también el patrón. Ahora, la utilidad de esto es controvertida. Por ejemplo, los scores de los grupos de expertos no le dan bola a los patrones de antinuclear, incluso le otorgan puntos a patrones que definitivamente son de otra enfermedad, como veremos, como la cirrosis biliar primaria, y aunque el paciente tenga una enfermedad reumática que justifique la presencia de un anticuerpo. Sin embargo, y a favor de conocer los patrones, 3/4 de los casos de hepatitis autoinmune clásica tienen un factor antinuclear homogéneo, como ven abajo a la izquierda. El núcleo es bien, o la inmunofluorescencia es bien homogénea. Y el restante cuarto se reparte entre el patrón moteado o núcleo largo. Las fotos de inmunofluorescencia son muy lindas, pero son muy evocativas. Ahora bien, hay otros patrones que vienen con la célula HEP2 que prácticamente descartan la hepatitis autoinmune. Acuérdense que cuando uno tiene una cirrosis biliar primaria con anticuerpo antimitocondrial negativo, estos dos patrones de FAN, anillo periférico y el nuclear dot, son diagnósticos de CBP en ausencia de AMA y por lo tanto, simultáneamente, en mi opinión, prácticamente descartan el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Por lo tanto, en un caso gris, esto aleja. Y si tienen el anticentrómero, los clínicos saben muy bien que el anticentrómero anuncia el CREST y por otro lado el CREST es una asociación de CBP. Así que hay patrones muy evocativos y otros que lo alejan. Sin embargo, muchos autores dicen que esto no sirve porque es demasiado sensible, es controvertido.
Sabemos, todos lo saben, que el factor antinuclear es una prueba poco específica. Hay normales que no tienen ninguna enfermedad y tienen un factor antinuclear positivo. Puede haber diagnóstico preclínico. Diagnóstico preclínico es, por ejemplo, un anticentrómero que anuncia un CRES que va a venir, es decir, alguien que tiene un factor antinuclear puede anunciar que va a venir una enfermedad autoinmune. Puede ser positivo en cualquier tipo de enfermedad hepática e incluso en enfermedades que no tienen nada que ver con el hígado, como la endocarditis o la tuberculosis, es decir, muy poco específico. ¿Qué pasa con el antimúsculo liso? Bueno, el antimúsculo liso se hace en el estómago de rata y lo que se tiñe, como ustedes pueden ver, es la muscularis de la mucosa. Ahora bien, si la persona que les hace los autoanticuerpos puede leer el riñón, los glomérulos se contraen porque tienen actina y por lo tanto si uno busca el músculo liso en el glomérulo, entonces va a ser un músculo liso positivo con especificidad antiactina y eso le da más valor al diagnóstico a partir de un autoanticuerpo. Lo ideal sería tener lo que ven abajo, preparados de actina puro, pero eso no está disponible comercialmente. Así que el asma, cuando es antiactina, da un poco de valor. Pero el asma es tremendamente inespecífico y se puede ver en todo tipo de enfermedades. Y por eso es tan difícil tomar una decisión basada solamente en un autoanticuerpo. Ahora, como en otras cosas en medicina, la combinación suele sumar. Si ustedes se concentran en la columna de la derecha, la eficacia diagnóstica que tiene un factor antinuclear para hepatitis autoinmune no es más que la mitad, 56%. La del músculo liso es un poquito mayor, pero fíjense que si uno tiene los dos positivos, la especificidad y la eficacia diagnóstica se incrementa al 75%. Nuevamente hay un 25%, en lo cual esto no ayuda. Entonces, ¿cómo manejamos esto en la vida, el manejo práctico de los autoanticuerpos? Bueno, nosotros vemos esto todo el tiempo. Un paciente derivado para trasplante con una cirrosis alcohólica cuyo diagnóstico deja cero de dudas y el paciente viene con un anticuerpo antinuclear de 1 en 1260. ¿Qué bola le damos? Cero. Y por otro lado, uno tiene una mujer joven, con marcadores virales negativos, que tiene una IgG bien alta y tiene un asma de 1 en 20, 1 en 40, y por ahí uno dice, esto lo jerarquizo. Por lo tanto, nunca hay que interpretar los autoanticuerpos en forma aislada. Nosotros vemos todos los días hombres que no tienen nada que ver con esta enfermedad, que por un asma de 1 en 40 vienen con corticoides. Y esto es lo que tenemos que aprender. El manejo práctico nos dice, no podemos tratar libremente, sin bases sólidas, con una droga de esa toxicidad. Ahora, los expertos se han juntado y entonces hacen los scores de autoinmunidad. Hubo una versión en el 99 y otra en el 2008. Yo nunca usé un score de esto, primero que no me lo acuerdo, lo tengo que tener delante. Pero además, son scores que en la práctica clínica pueden servir únicamente cuando uno tiene muchas dudas o cuando uno va a publicar algo y dice cumple los scores del grupo internacional. Estos scores son un recurso adicional que en un caso dudoso uno puede decir lo uso. No son útiles para el diagnóstico diferencial de los famosos síndromes de superposición, a los que no me voy a referir. Otorgan puntos, como dije antes, a todos los factores antinucleares, aunque el paciente tenga una enfermedad reumática o tenga un FAN de CBP. Y la versión del 99, que no se las mostré porque tiene 2 millones de datos, tiene más sensibilidad, y la del 2008 mayor especificidad. Los pueden usar, pero no es una recomendación muy sólida. Por lo tanto, cuando yo dije cómo se construye el diagnóstico, bueno, se construye con esto. Es cierto que la edad y el sexo, pero digamos, una mujer joven tiene mucho más chance de tener una hepatitis autoinmune que un hombre de 80 años. Las enfermedades autoinmunes extrahepáticas, porque son todas primas hermanas, todas las enfermedades autoinmunes de cualquier naturaleza tienen una disregulación inmune, como es esta, el laboratorio de rutina, los autoanticuerpos, la biopsia hepática y finalmente la respuesta al tratamiento. Todo esto se construye y por eso dije que se necesitaba creatividad
y sentido común. La creatividad para el diagnóstico, el sentido común para el tratamiento. Entonces, la pregunta más simple es, ¿a quién tratar? Y bueno, esta pregunta viene atrás de todo lo que dije. A todos los pacientes que tienen diagnóstico o que tienen una sospecha fuerte en base al razonamiento que acabo de dar. Entonces, todos aquellos pacientes donde realmente está bien confirmado o hay una sospecha fuerte, deben ser considerados candidatos a tratamiento. Muy bien. La gran mayoría de los pacientes no tratados, digamos, si uno tiene diagnóstico de hepatitis autoinmune y es una enfermedad muy leve, uno puede decir, bueno, no lo trato y veo. La experiencia actual, y esto es una serie grande de un grupo muy importante, como es el grupo de Hannover, de 259 pacientes, decidieron no tratar a 43, al 17%, porque pensaron que era una enfermedad muy leve. Muchas enfermedades autoinmunes se resuelven espontáneamente, entran en remisión espontánea. Sin embargo, durante el seguimiento, 39 de los 43 terminaron tratados. O sea que al final del día, de 260 pacientes, solo 4 no fueron tratados. Es decir, que cuando uno tiene diagnóstico sólido o fuerte sospecha, la mayoría terminan tratados. La segunda es que durante tiempo muchos pensamos que las formas leves, formas que vienen por consultorio externo, no tienen ningún síntoma, tienen una LT/2, tienen una evolución más benigna que las formas más agresivas. Y eso en realidad sabemos que hoy tampoco eso es así, no es así. Y en este estudio donde compararon las formas sintomáticas con las asintomáticas, ustedes pueden ver que es todo igual, pero concéntrense en la de abajo. La chance de progresar a una cirrosis no tuvo ninguna relación con el hecho de tener síntomas o no tenerlos. Así que esto no cambia para nada el pronóstico. Si uno tiene un diagnóstico sólido, uno tiene que proceder al tratamiento. El tratamiento inmunosupresor tiene dos fases clásicas. Primero, hay que inducir la remisión y después hay que mantener la remisión. La remisión, y esto estamos ya muy establecido hace años, se hace con tratamiento. Lo que ha cambiado en los últimos años es el concepto de remisión. Antes decíamos que la remisión era tener transaminasas normales o que hayan bajado significativamente, no se le daba mucha bola a la gamma globulina o a la IgG y menos a la biopsia. Hoy el concepto de remisión es que uno trata y remisión significa transaminasas normales y gamma globulina o IgG normal. Y el concepto más estricto de remisión es el tener una biopsia hepática sin inflamación. Es decir, pasar de una enfermedad inflamatoria a tener remisión histológica. Si eso se logra, la fibrosis regresa, es decir, el tratamiento tiene un significado fuerte. Ahora bien, si las transaminasas son normales o incluso la gamma globulina, pero ustedes le hacen una biopsia hepática y persiste la inflamación en el hígado, eso es garantía de progresión. Por lo tanto, hoy el concepto de remisión es todos los análisis normales y una biopsia hepática sin hepatitis. Y esto sí realmente es importante, la discordancia que hay entre remisión clínica y remisión histológica, llámese transaminasas y gamma globulina normal, pero biopsia hepática con hepatitis. Y fíjense, este es un número grande de pacientes que le suspendieron los corticoides por tener gamma globulina y ALT normales y le hicieron una biopsia hepática a unos 6 meses luego de la remisión. ¿Qué encontraron? Que el 50% seguía teniendo hepatitis. Por eso, cuando uno va a suspender el tratamiento en esta enfermedad, hay que hacer una biopsia previa. Y si esa biopsia, a pesar de la remisión clínica, tiene hepatitis, olvídense de suspender los corticoides porque recaen todos. Yo no voy a hablar de esto porque esto está en todas las guías. Uno obtiene la remisión usando corticoides solos, como es en las barras de la izquierda, o corticoides más azatioprina. La azatioprina es un ahorrador de esteroides, por eso si uno usa asa de entrada, se puede usar la mitad de las dosis de los corticoides. Ahora, estas dosis de corticoides, usar 60 miligramos en la semana 1, vienen de hace mucho tiempo y nunca han sido validadas en un estudio controlado.
Y nosotros sabemos, como les dije, que no hay una hepatitis autoinmune. Esta es una enfermedad que tiene diversos fenotipos, desde el paciente que es asintomático, desde el que viene con ictericia de las formas agudas, que nosotros vemos muchas acá, y de las formas fulminantes, y además de las superposiciones. Entonces, como tampoco hay una sola enfermedad, no debería también haber un solo tratamiento. En mi opinión, el tratamiento para la hepatitis autoinmune debe ser individualizado. Es decir, que si uno tiene una insuficiencia hepática aguda y en la biopsia hepática tiene extensas áreas de necrosis confluente o marcada antiinflamatoria, uno tiende a usar dosis mayores de esteroides con o sin azatioprina. Sin embargo, si esta es una enfermedad más tranquila en la posmenopausia, en una mujer con osteoporosis, diabetes o obesidad, uno no requiere usar ni por las tapas 60 miligramos de prednisona, y ni que hablar en pacientes que ya tienen cirrosis, en donde el régimen recomendado es dar 12 miligramos de prednisona y 50 miligramos de azatioprina. Es decir, que uno tiene que individualizar el tratamiento de acuerdo a todos esos parámetros. Entonces, los algoritmos y recomendaciones de las sociedades o de expertos son útiles, pero no son una ley inviolable. Yo nunca le daría 60 miligramos a una paciente de 60 años cirrótica con ALT por 2. La hepatitis autoinmune, como dije, es muy heterogénea y los glucocorticoides son un arma muy efectiva, pero peligrosa, y muy especialmente en los pacientes con enfermedad avanzada. Enfermedad avanzada significa cirrosis descompensada o hepatitis fulminante. Nosotros hemos perdido pacientes por micosis cerebral, por sepsis sistémica, y el médico en su intento de hacer algo le da dosis de 60 miligramos a pacientes con insuficiencia hepática severa. Y en el terreno de los crónicos, de la enfermedad no grave, el error más frecuente no es dar mucho o poco corticoide, es dar mucho y bajar rápido. Estos pacientes lo que necesitan es empezar con dosis más bajas, pero después ir bajando en escalones de acuerdo a la respuesta bioquímica. Por lo tanto, ¿cómo se individualiza el tratamiento? Bueno, con parámetros clínicos. No es lo mismo un paciente que tiene 6 de bilirrubina a uno que tiene 0,6. No es lo mismo un paciente que tiene una protrombina normal o que tiene falla hepática. Y por supuesto no es lo mismo la histología. Entonces en la foto de la izquierda ustedes ven un espacio porta con poca inflamación y con un poquitito de hepatitis de interfase. En la del medio ven un puente de necrosis, lo que se llama necrosis en puente o bridging hepatic necrosis del inglés, que es una forma agresiva, y en la de al lado parece una hepatitis aguda con todas rosetas periportales y gran actividad. Entonces, en base a la severidad clínica y la severidad histológica, uno puede dar de 12 a 40, yo no he usado en mi vida 60, y la azatioprina uno la puede usar de entrada o al disminuir los corticoides. Así que antes de darle 60 miligramos a todo el mundo, piensen, porque no hay dos pacientes que sean iguales. Entonces, como dije, uno induce la remisión y después lo que hay que hacer es mantener la remisión. Y acá uno tiene que empezar a bajar despacito para buscar la mínima dosis con la que se pueda mantener la remisión bioquímica. Y así hay pacientes que llegan a 12, después a 8, después a 4, después a 4 en días alternos, después uno puede quedar con azatioprina solo, y así ir viendo. Si el paciente en ese camino hace un brote, seguramente no le van a poder suspender los esteroides. La segunda, dijimos, ¿a quién tratar? ¿Con qué tratar? ¿Por cuánto tiempo tratar? Por el tiempo suficiente como para lograr remisión histológica. Hoy el endpoint del tratamiento y la única forma de suspenderlo es tener remisión histológica, es decir, una biopsia hepática sin hepatitis. Y vuelvo a esto entonces. El concepto y la importancia de una característica central de la hepatitis autoinmune, que es el ser una enfermedad subclínica, es decir, tener números normales y tener hepatitis en la biopsia. Y si esto ocurre, la recaída luego de suspender el tratamiento es universal. Para ir terminando, entonces, ¿qué pasa cuando las cosas no van bien con el tratamiento? Bueno, hay tres posibilidades.
Una es que el paciente haga remisión bioquímica, normalice las transaminasas y la gamma, y cuando empiezan a bajar, brote. Eso se llama recaída o brote. Se diagnostica en esta enfermedad por transaminasas más de 3 veces el valor normal. Ahora, estudios recientes han demostrado que lamentablemente la mayoría de las hepatitis autoinmunes recaen. Y ustedes tienen acá la experiencia de este grupo multicéntrico en Holanda, que suspendieron el tratamiento luego de un mínimo de 2 años, y fíjense las tasas de recurrencia, 81% a los 3 años. Y en aquellos pacientes que hicieron un brote, le dieron esteroides de nuevo y suspendieron de nuevo, la recaída fue 100%. Por lo tanto, no es exagerado mirar esta enfermedad como una enfermedad en la cual la posibilidad de suspender los esteroides es mínima. También es cierto que hay pacientes que tomando Imuran solo, azatoprina solo o dosis mínimas de deltisona se mantienen en remisión. Entonces, una cosa es que el paciente responda y recae, otra cosa es que a los 6 meses de iniciado el tratamiento los análisis no se normalicen, no se obtenga la remisión, a eso lo llamamos no respondedor. Y la tercera es que empeoren con el tratamiento, y eso se llama fracaso del tratamiento. Estas son definiciones que, como cualquier definición, digamos, uno las debe conocer. Pero en la realidad la pregunta es esta: ¿qué tiene que hacer un médico cuando un paciente tratado en forma convencional, es decir, con prednisona más menos azatoprina, no responde? Lo primero que hay que preguntarse es si toma los remedios. Nosotros estamos alarmados, por ejemplo, en el área de trasplante, cómo los pacientes suspenden los medicamentos por su cuenta. Y uno le pregunta, ¿pero qué le pasó? Y me fui de vacaciones y me olvidé los remedios en casa. Esto es de la vida real. Lo mismo pasa con las autoinmunes, muchas de las cuales son adolescentes, con todo lo que eso implica. Entonces, primera pregunta, ¿tomaste los remedios? El no compliance es un tema frecuente. La segunda, ¿el diagnóstico es correcto? Entonces, si uno trata a un paciente, el paciente no responde, uno se tendrá que preguntar, ¿no tendrá un Wilson? ¿No tendrá otra cosa? Entonces es muy bueno, o no tomará una hierba o algo que el paciente no se da cuenta cuando uno le pregunta sobre los remedios. Así que toma los remedios, el diagnóstico es correcto. Y solo después de descartado esto, uno puede decir, bueno, esta es una hepatitis autoinmune refractaria al tratamiento, ya sea que es un no respondedor completo o parcial, y entonces uno dice, bueno, tengo que explorar tratamientos de segunda línea. Como yo no pienso hablar de esto hoy, pero la budesonida es primera línea o segunda línea, es algo que se ha introducido más recientemente. En pacientes con hepatitis autoinmune que tienen una enfermedad leve, sin fibrosis, es un muy buen tratamiento y reemplaza la prednisona. Y también es un muy buen tratamiento cuando el paciente tiene alto riesgo para recibir prednisona, sea por obesidad, hipertensión, osteopenia, lo que sea. Ahora, en pacientes con enfermedad avanzada, esto es alternativa de segunda línea. En pacientes con cirróticos, no solo, en pacientes con cirrosis, no solo tiene muchos efectos adversos, sino que puede tapar la porta y está virtualmente contraindicada. Y como ya voy terminando, si quieren hacer preguntas, háganlas ya, porque ya estoy terminando. Entonces, ¿cuándo se usan drogas de segunda elección? Bueno, el objetivo principal es tratamiento de salvataje, cuando el tratamiento convencional no lleva a lo que uno busca. Y el objetivo secundario es cuando un paciente responde a los corticoides, pero con un costo alto, que son efectos adversos inmanejables. Entonces, en ese sentido, uno puede mirar estas drogas. Yo, como les dije, no voy a hablar de estas drogas, solo voy a decir, mencionarlas, que son los micofenolatos, que es una droga que sería una especie de azatoprina más moderna, los inhibidores de la calcinorina, hacia todas las drogas que usamos en trasplante, ciclosporina, tacrolimus, incluso los inhibidores de mTOR. Todos estos son inmunosupresores que bloquean pasos específicos de la respuesta inmune para venir el rechazo, pero no son verdaderamente antiinflamatorios, que es lo que estos pacientes necesitan. Y la mayoría de los pacientes que llegan a requerir estas drogas necesitan en forma conjunta esteroides. Así que yo les diría que este capítulo, y ahora en la conclusión lo van a ver, no le tienen que dar ninguna importancia. Hay mucha experiencia, pocos estudios controlados, pero realmente esto no es para el patrimonio de un médico que no hace la especialidad. Y entonces con esto termino.
Entonces, cuando un médico que hace gastro o un médico que, digamos, que no es un súper especialista debe consultar antes de usar, por ejemplo, estas drogas, es cuando creen estar frente a un síndrome de superposición, porque el síndrome de superposición lo primero que requiere el predictor independiente es saber leer una biopsia. Y la verdad es que los patólogos acá pagan el precio, porque un patólogo de un hospital del Chico tiene que leer todos los días una biopsia de cerebro, 3 gástricas, la próstata, 10 de gastro, y de pronto le tiran un hígado y el clínico dice, che, será una síndrome de superposición, y lo matan. Entonces, como mínimo, deben mandar la biopsia en consulta a un centro especializado en hígado, porque es la biopsia la que va a decir, miren, parece un autoinmune, pero tiene elementos de CBP o de colangitis esclerosante. Y la otra cosa que hay que hacer es cuando vimos antes, un paciente no responde al tratamiento con meprednisona y azatioprina y se plantea usar un fármaco de segunda línea. En este caso, no está mal recomendarle al enfermo, mire, vaya y vea a tal persona que la tiene clara. Y entonces, para terminar, en la era de las comunicaciones, no consultar un caso difícil es un error. Ahí tienen mi mail, pero está el mail de todos. O sea que uno no le hace un bien a un paciente por no consultar, eso no lo hace mejor profesional. Así que con esto termino, y si hay alguna pregunta, avanzamos. Estamos tarde, así que ¿qué hora es? Y aquí hay un par de preguntas ya. Arrancamos con la primera. Dale. ¿El tratamiento en overlap se asocia a cetioprina, corticoides y ULCA? ¿Es así en el caso de HAI y CBP? No tengo muchas ganas de contestarla por lo que dije, porque nosotros tenemos que, esto es de manejo práctico, y lo que nosotros vemos, con todo respeto, es que de cada 10 pacientes que nos llegan con diagnóstico de síndrome de superposición, 6 o 7 no lo tienen. Entonces se ha puesto de moda diagnosticarlos, es como si uno fuera mejor médico por diagnosticarlo, entonces todos los pacientes vienen con el combo. Es correcto, si uno tiene una superposición de cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, uno tiene que tener tratamiento para las dos cosas. Más complicado es el caso de la superposición entre hepatitis autoinmune y colangitis esclerosante, porque sabemos que el urso no le hace nada a la colangitis esclerosante. Pero nuevamente, a mí me parece que la superposición, el problema es el diagnóstico, no el tratamiento. Así que yo les recomiendo que antes de tratar, salvo que sean un súper especialista, consulten. Acá hay otra. ¿Hay alguna contraindicación para la utilización de azatioprina? ¿Efectos adversos? La azatioprina es una droga muy noble, muy bien tolerada. Hay pacientes que tienen déficit de una enzima que hacen toxicidad masiva muy importante, pero son case report de la literatura. Obviamente la azatioprina puede traer citopenia, si ustedes miran el perfil, tiene todo tipo de efectos adversos, pero en la práctica clínica yo puedo usar los dedos de una mano para decirle a los pacientes en los que haya tenido que suspender la azatioprina. Es una droga noble, nuevamente, es un ahorrador de corticoides, para eso funciona. Nosotros usamos muchísimo tratamiento combinado de entrada. Si nosotros tenemos una hepatitis autoinmune de severidad moderada, empezamos con una dosis de prednisona de 20 para Uruguay o para otros países, 24 para nosotros, pues son 3 de 8, más 50 de inmuno. Y la verdad que no vemos que eso traiga problemas. Y como dije, de uno después suspende los esteroides, puede aumentar un poquito el inmural. Una droga noble, pero tiene en determinados pacientes intolerancia. Hepatitis autoinmune y embarazo. ¿Alguna precaución especial para el tratamiento clásico con prednisona y azatioprina? No, hay que suspender la azatioprina, la prednisona la pueden seguir tomando y no se puede introducir ninguna droga de segunda línea. Pero ustedes recuerden que el embarazo es inmunosupresor. Es decir, el embarazo es inmunosupresor para no rechazar al feto. Y por lo tanto, todas las infecciones y todo lo que es autoinmune baja. Hay que tener cuidado con el puerperio, una vez que la paciente sale del embarazo y que recupera la capacidad de reaccionar. Pero en el embarazo hay que evitar todas las drogas que tienen teratogenicidad, que son todas, sacamos muy pocas, a los fines prácticos. Y la última, ¿cuál es la dosis recomendada para iniciar tratamiento con prednisona y azatioprina? Bueno, como dije,
Cuando uno dice tratamiento individualizado parece que tira la pelota afuera, pero en realidad es así. Tratamiento individualizado significa un montón de cosas. No es lo mismo una paciente de 20 años que una de 70. No es lo mismo un paciente con 0,7 de bilirrubina que con 5 de bilirrubina o con falla hepática o sin falla hepática. Para mí la hepatitis autoinmune es una indicación formal de biopsia hepática. Con todo ese combo, cuando es una enfermedad muy activa, o nosotros por ejemplo usamos 40 miligramos solamente en pacientes con hepatitis aguda graves o falla hepática aguda, si no tienen encefalopatía, porque cuando tienen encefalopatía, en mi opinión, los corticoides más que beneficiosos son perjudiciales. Pero en un caso normal, para nosotros es común empezar con 24 miligramos de prednisona, o 20 si quieren, meprednisona y 50 de Imuran. Y después individualizan. Como dije, una cirrosis con poca actividad, 12-50. No hay algoritmos claros, más allá de que la literatura aconseja empezar con 60. Nosotros no somos de esa escuela. ¿Estamos? ¿Dónde está Roca? Presente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a dar un caso clínico de una patología frecuente que vemos los hepatólogos y los gastroenterólogos también, que es la citis. Yo le voy a contar un paciente que recibimos hace relativamente poco en el hospital, que era un paciente masculino de 43 años, perdón, estoy con tos, que era oriundo de Misiones, no tenía antecedentes de relevancia, se estudiaba en el centro de allá, por ictericia y ascitis de por lo menos 8 meses de evolución. En los laboratorios presentaba un TP de 40% y un RIN de 1,6, un aumento de la bilirrubina de 4,3, apremio mínimo indirecto o mixto, depende del laboratorio que usáramos, y tenía un leve aumento de las enzimas, de AST de 43, de 65 la LT y 175 de FAL, ahí tienen los valores de referencia, pero no llegaban a ser o estaban en 1,5 de valor normal. En la ecografía también del centro de allá tenía abundante líquido libre y tenía un hígado que la única característica que llamaba la atención es que estaba aumentado de tamaño, no tenía lesiones focales. El físico-químico, o el único dato del físico-químico que teníamos es que el paciente tenía un gradiente de albúmina mayor a 1,1, lo que le daba el diagnóstico de hipertensión portal, una endoscopía que no tenía varices ni gastropatía hipertensiva, y lo mandaron acá al cruce para evaluación pretrasplante con diagnóstico de cirrosis criptogénica. Cuando lo vemos al ingreso, en el interrogatorio el paciente negaba medicación habitual, no había tenido historia de obesidad ni de diabetes ni en él ni en su familia, no tenían consumo de drogas de abuso, ni tóxicos, no tomaba hierbas, ni yuyos, ni nada, eso se interrogó bastante exhaustivamente. Y refería al interrogatorio muy dirigido una disnea ocasional, clase funcional 2, que no lo decía él espontáneamente. Al examen físico él estaba lúcido, no tenía ningún signo de encefalopatía de ningún grado, tenía signos vitales normales, un BMI de normal, y tenía ictericia generalizada sin estigmas cutáneos de hepatopatía crónica, no tenía Spider, no tenía palma hepática, no tenía ninguna de esas características, y sí tenía una hepatomegalia que se palpaba 12 centímetros por debajo del reborde costal, que no iba un hígado firme de borde romo, el vaso no se palpaba y la citis era clínicamente evidente, lo que la transformó en moderada, no estaba a tensión. En el laboratorio tiene una hemoglobina de 12, unos glóbulos blancos normales, no tenía plaquetopenia, la glucemia en ayunos era normal, tenía 131 de sodio y repetía lo mismo que tenía en el coagulograma de Misiones, que era 45 de tiempo de protrombina y un RIN de 1,6. La diferencia es que acá tenía un factor 5 de 86% que era normal. La bilirrubina continuó aumentada a un predominio mixto
y a 3,2 de directa, y las enzimas seguían con un patrón similar de elevación de entre 1,5 y 2 veces el valor normal, y la gamma GT tenía lo mismo. Tenía serología positiva IgG para hepatitis A, y el virus B, el virus C y el HIV eran negativos. Tenía una creatinina normal y una albúmina de 3,2. Con lo cual, el paciente con posible diagnóstico de cirrosis criptogénica tenía un MEN de 18, un MEN sodio de 22, y todos estos parámetros lo ubicaban en la categoría de Child como un Child B con 9 puntos. Cuando tratamos de buscar los marcadores etiológicos, vimos que el colesterol, el LDL y los triglicéridos estaban dentro de parámetros bastante normales, y con el paciente sin historia de diabetes, menor a 45 años, no tenía dislipemia, no tenía obesidad, el diagnóstico de NASH o hígado graso, la verdad es que lo alejaba bastante. Tenía autoanticuerpos negativos, un proteinograma normal, y no tenía hipergama. Las inmunoglobulinas A, G y M eran normales. Tenía una ferritina discretamente elevada, pero con una saturación normal. La ceruloplasmina, la alfa-1 antitrypsina eran normales. Y el LDH, que se pidió por esa discreta anemia que tenía y por la bilirrubina predominio indirecto, también era normal. El paciente no tenía ningún signo de molis. Se le realizó una parasíntesis diagnóstica en donde tenía 123 polimorfonucleares, o sea, no tenía neutrocitis. La albúmina sí era baja, y lo daba en nuestro laboratorio, el gradiente de albúmina persistía siendo mayor a 1,1, o sea, seguía teniendo hipertensión portal, pero en este laboratorio se evidenció que las proteínas totales del líquido eran de 3,4, y eso llama bastante la atención si uno tiene en cuenta que las proteínas totales en los pacientes cirróticos son más bien bajas y el corte habitualmente es 2,5. Entonces, cuando hicimos los diagnósticos diferenciales hasta acá, teníamos sin duda un paciente con ascitis, secundaria hipertensión portal y proteínas altas, mayor a 2,5 gramos. Y además, en el hepatograma se evidenciaba un incremento desproporcionado de la bilirrubina con respecto a las enzimas. Ese paciente tenía ictericia sin colestasis y con una función hepática normal. Y esto, en ausencia de hemólisis, recibe el nombre de bilirrubinostasis. Entonces, cuando nos pusimos, o para evaluar correctamente las características del líquido, nosotros vamos a ver que viendo el gradiente de albúmina y las proteínas totales, vamos a tener 4 posibilidades diferentes que nos van a ayudar bastante en las etiologías del diagnóstico. Vamos a empezar primero por la de abajo, la más común entre todos nosotros, que es la cirrosis. La cirrosis va a tener el líquido de los pacientes con cirrosis van a tener 2 características. La primera, como todos ya saben, va a tener un gradiente mayor a 1,1, o sea, va a tener un gradiente de hipertensión portal. Ahora, la característica, como dije antes, es proteínas bajas. Y esto es, por esto, si volvemos al primer año de la facultad y nos acordamos de cómo era el lobulillo hepático, nosotros veíamos que los sinusoides hepáticos tenían la característica de estar fenestrados, o sea, tienen agujeritos. Y cuando un paciente desarrolla cirrosis o fibrosis avanzada, la primera manifestación histológica es la capilarización del sinusoide. O sea, estas ventanas que tienen los sinusoides por los cuales permitía el intercambio entre el hepatocito y la sangre, se capilariza y se dificulta. Y es por eso que el trasudado de la cirrosis tiene proteínas bajas. Ahora, si nos vamos al cuadrante de arriba, en lo que es la hipertensión portal postsinusoidal, donde vemos la insuficiencia cardíaca de cualquier tipo, la pericarditis urticaria o el síndrome de oclusión sinusoidal, vemos que comparten la característica de tener un gradiente aumentado, pero las proteínas son bajas. Y esto justamente es por lo mismo. En estos pacientes las fenestras siguen estando, con lo cual las proteínas de bajo peso pueden filtrarse por ellas y van a dar las características de este líquido. Ahora, cuando vamos a la parte derecha del gráfico, cuando no tenemos hipertensión portal, que van las dos, o sea, que los dos tienen un gradiente bajo, cuando nosotros tengamos proteínas altas, lo que siempre tenemos que pensar es en inflamación del peritoneo o en infiltración del peritoneo, y las dos enfermedades que nosotros, o en este medio se ven más frecuentemente, son la tuberculosis y la peritonitis carcinomatosa. Y por último, y esto sí es más raro, porque habitualmente no solo tienen ascitis, sino que los pacientes están en anasarca. Cuando un paciente tiene un gradiente bajo y proteínas bajas, siempre pensar en un síndrome nefrótico. Y con respecto a la bilirrubinostasis,
Nosotros en el hígado vemos que hay 3 etiologías que pueden causar este aumento desproporcionado de la bilirrubina con enzimas bajas y sin colestasis. Y la primera es la insuficiencia cardíaca, la hepatitis alcohólica, y la tercera, que es la que más frecuente vemos, es la sepsis. Cada una va a tener un diferente mecanismo de acción, pero las 3 causan esto. Entonces, continuando con nuestro caso clínico, después de ver las características de la citis, lo que primero pedimos fue un Doppler portal, que tenía el hígado persistía aumentado de tamaño, con bordes lisos, la viabilidad no estaba dilatada, tenía una vena porta dilatada con flujo enlentecida, venas suprahepáticas dilatadas con flujo y ascitis moderada. Entonces, como las suprahepáticas estaban permeables, nos fuimos un poco más arriba y en el ecocardiograma encontramos que la fracción de eyección del paciente estaba conservada, pero tenía dilatación severa de las cavidades derechas y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 73 milímetros de mercurio. Con lo cual, al paciente se le realizó un cateterismo derecho por hemodinamia que confirmó el diagnóstico de hipertensión pulmonar severa y comenzó tratamiento con vasodilatadores y diuréticos. Y abajo, en la grilla que les puse, después de los días, se ve que casi con el balance negativo y los vasodilatadores, el paciente normaliza todo el hepatograma. Y una característica importante que tiene todo esto es que el TP mejoró independientemente de la absorción, de la administración de vitamina K. Y esto no se sabe por qué, pero se piensa que la congestión hepática por la insuficiencia cardíaca o por cualquier causa un desbalance en el metabolismo de la vitamina K, y es por eso que estos pacientes muchas veces tienen concentraciones de protrombina disminuidas, aunque la síntesis está conservada. Como conclusiones, no todos los pacientes con ascitis e hipertensión portal tienen cirrosis. Hay un 20% de la cirrosis que no son de las ascitis que no son de origen hepático, y muchas de estas van por arriba aunque tengan hipertensión portal. La concentración de proteínas en líquido acítico es tan importante como el cálculo del gradiente de albúmina y debe ser siempre tenida en cuenta en la correcta aproximación diagnóstica. Obviamente no todos los pacientes derivados para trasplante necesitan trasplante, siempre hay que buscar diagnósticos alternativos y tratamientos. Y por último, saber que en los que hacemos trasplante, el ecocardio, además de permitirnos estadificar la función cardíaca en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, nos ayuda a evaluar 2 patologías asociadas a la hipertensión portal. La primera es el síndrome hepatopulmonar, que nos ayuda muchas veces al trasplante, porque cuando es muy severo nos puede dar incluso puntaje suplementario de MED, lo cual acerca al paciente al trasplante. Y la segunda es la hipertensión portopulmonar, que es una contraindicación para el trasplante cuando es severa y moderada y no responde al tratamiento, y básicamente porque la mortalidad en el postoperatorio es cercana al 100%. Muchas gracias. ¿Preguntas? Obviamente, si quieren hacer. El amigo Bruno. Este no es el amigo Bruno. Sí. Y está Mecha. Mecha arriba. No, es una versión. Perdón. Nacho, hay una pregunta. Dicen, si el paciente tiene proteínas altas en el líquido y sospecho enfermedad peritoneal, ¿cuál sería el esquema diagnóstico a utilizar? Sí. ¿La varicopía? Si la enfermedad no es evidente, o sea, no tiene un cáncer que puede estar infiltrando, o la tomografía o los métodos por imágenes no invasivos no ayudan, la biopsia de peritoneo por la paroscopía sería un buen método. Sí, es una pregunta. Dale. ¿No hay más? Bueno, Espera. 2 cositas. Primero, bueno, gracias por participar. Esperemos que les haya gustado.
Segunda, disculpa a los que no se pudieron conectar, pero bueno, fue un problema que nos excedió a nosotros, de la compañía encargada de hacer la transmisión, pero bueno, ya se arregló. En el debut siempre hay que enfrentar este tipo de cosas. Y la tercera, les pedimos a todos que se queden 5 minutos más conectados, a pesar que finalizó la sesión, porque tienen que darle una serie de instrucciones. Así que muchas gracias y los esperamos el primer martes de septiembre. Pero quédense comunicados.